tenía esa necesidad de crear y de inventar cosas, o de, ¿no? Desde niño, ¿no? Porque sí, desde niño viene esa inquietud y siempre andaba inventando ahí caricaturas o cosas así, ¿no? Que tenían en mi imaginación, ¿no? En otra posición más de clases, el artista es como alguien ajeno a la sociedad, alguien que es una figura que nos han creado en esta época moderna, pues es una construcción muy elitista, ¿no? Uno que viene de un lugar donde no se conciben tanto el término de artistas, porque tampoco ni en la familia, por eso no pensaba en realmente en ser un artista o decir soy artista. Yo vi en la calle, y yo creo que la calle nos dio mucho reconocimiento a mucha gente que que las instituciones hasta la fecha no nos han valorado, pues, ¿no? Yo creo que la calle nos dio el reconocimiento social del trabajo y empezó así, para mí empezó así, ¿no? Y lo sigo haciendo por eso, ¿no? Por la sensibilidad que yo logré tener hacia los hechos en los que yo vivo en mi vida cotidiana, ¿no? O los problemas que a mí me afectan en sí, en mi sensibilidad, porque no hay cosas que también ves en el mundo y también afectan un poco tu emoción y quieres como, al menos con una imagen decir algo, o al menos con una imagen aportar a que otra gente entienda esas cosas. Cuando yo vi ese potencial en la calle y ese reconocimiento social de que les gustaba a la gente, entendía lo que yo quería decir y entiende lo que yo digo, ¿no? Lo que en las imágenes, empecé a ver esa comunicación también, ¿no? Entonces dije, para mí la calle es la mejor galería o el mejor museo que puedo tener. También el arte tiene que ser fuerte, el arte también tiene que tener esencia, tiene que tener comunicación, también es parte de nosotros y que cualquiera de nosotros, aunque no seamos artistas, tenemos el derecho de poder expresarnos y a como queramos, ¿no? Nosotros, como colectivo, esa es nuestra visión, crear como el arte popular, pero también a través de la juventud, y no precisamente aquellos que hayan estudiado Bellas Artes, ¿no? Sino aquellos que tienen esta inquietud de expresar lo que sienten por medio de la imagen. Queremos plasmar nuestras obras de arte, que sí son obras de arte, en las comunidades, porque creemos nosotros que también está la esencia del arte popular. Lo que queremos hacer es crear comunidad aquí, centrarnos aquí, y precisamente nuestro colectivo está conformado por jóvenes de diferentes partes de aquí de Oaxaca, de diferentes regiones. El Espacio Zapata presenta exposiciones y presenta artistas jóvenes o artistas que no tienen cabida en otros espacios. Se intenta generar recursos para hacer como cosas afuera del espacio, como murales o talleres en comunidades o colonias. Porque no quisiera ser crítico de arte, no soy crítico de arte ni nada, pero sí siento que tenemos que valorar las propuestas de arte nuevas y que también entender el arte también como una manera de comunicación y manifestación del ser humano, no como una cuestión solamente estética, ¿no? Para mí es muy importante eso, incluso con la gente que yo hablo, el espacio, a veces que yo les abro aquí mi taller o algo, y preguntan, yo les trato de enseñar esa parte y que también no haya una imposición del arte, ¿no? Por parte de las instituciones, ¿no? El arte, por ejemplo, para mí ha sido una herramienta en la cual también se ha podido comunicar con la gente. Ellos también me han reflejado de alguna manera también su enojo, su sentir, y ha habido diferentes reacciones. A veces yo creo que la ignorancia es que a todos estos hechos, a veces, porque la gente no los ve, porque simplemente tiene los ojos cerrados o vendados en estos temas. En el 2006 se documentaba mucho la lucha social, que se pegaban todas las impresiones en la calle. Es una técnica que tiene alrededor de 500 años, que digo, mucha gente piensa que es obsoleta, pero bueno, al final siguen haciendo carteles con la técnica, siguen haciendo animación, siguen haciendo libros. Y bueno, con estas herramientas nosotros lo que hacemos es hacer un relieve sobre una superficie plana, que puede ser madera, puede ser MDF, linóleo, y bueno, se genera siempre un relieve con las cuchillas. Ya una vez que tenemos como los cortes, nosotros lo que hacemos es aplicar tinta con un rodillo de goma. Esa es una tinta que es muy de México, que se usa para carteles. Y bueno, en otros países ocupan una tinta muy específica para el grabado en relieve, una muy específica para la litografía, una muy específica para el grabado en metal o agua fuerte o agua tinta, ¿no? Aquí en México ocupamos esta para todo.
De esta manera voy a aplicar capas de tinta sobre la superficie. Y lo que hago es aplanar como la tinta, ¿no? Y pasar sobre la imagen. Entonces lo que yo corté va a quedar en blanco siempre. Y bueno, con esa técnica podemos hacer de 1 a 100 copias, 200 copias. Y bueno, este es como un sello que pasa el papel a través de la presión. Y bueno, si queremos sacar 100 copias, hacemos 100 veces este proceso. Yo creo que es como muy terapéutica la técnica. Creo que uno va reflexionando a partir de los temas que va uno trabajando en la técnica también. No sé si es un cambio social, pero un cambio personal creo que sí se logra a partir de la técnica. Mostrar un poco este proyecto, que es un taller de grabado que está hecho en un penal, se llama Taller de Gráficas Keiros. Y este es el primer producto que sale del taller, su nombre es la Lotería Canela. Con la lotería se pretendía jugar con las imágenes y las palabras que se generan mucho allá, ¿no? Como lo que es el talón, la poleana o el boquete, ¿no? Que son como palabras que se escuchan a diario ahí. El gaitón son como los gigantes que cuidan como todas estas personas encerradas. Entonces, cabe destacar que, bueno, la mayoría de los participantes de la lotería pues antes no hacían arte, ¿no? El que hizo esta imagen, por ejemplo, decía que él siempre estaba abajo de este gigante trabajando, cosiendo balones, ¿no? Esta imagen de la lotería es de las que más me gusta, se llama La Visita, que esta vez un chico que lo detienen en Estados Unidos, por eso vengo con su playera USA. Y bueno, es como de las imágenes que se me hacen más impresionantes, porque con toda esta desgracia de la familia, bueno, y toda esta, pues, se nota en las caras, ¿no? de los personajes. Creo que el arte en la calle es efímera, tampoco creo que es como que tengamos que hacerle un altar a la obra. Yo creo que tenemos que saber que todo tiene un tiempo, ¿no? Aquí en Oaxaca en el 2006, 2007, cuando se hacían las pintas, pasaba mucho eso. O sea, incluso había brigadas que mismo el Estado cooperaban y hacían estas brigadas de pintar y borrar todo lo que tenía que ver en contra del gobierno, o todo lo que tenía que ver con lo que se estaba diciendo, ¿no? Y era precisamente porque creo que estas imágenes estaban comunicando lo que estaba pasando en Oaxaca y pues obviamente lastimaba los intereses de ellos, ¿no? Yo creo que cuando ignoramos la situación, le damos prioridad a cosas que realmente no tienen valor. No se compara nada pintar una protesta que tú llegas y puedes llegar y borrarla, a reparar el daño de una violación, de una desaparición, de una muerte que ya no tiene nada de remedio. Para ser corrupto no nada más tienes que ser corrupto, tienes que corromper a la gente. Y el dinero es lo que más corrompe a la gente. Creo que en México tenemos la prueba de que la corrupción ha acabado con todo, ¿no? Ha acabado con la justicia, ha acabado con la esperanza de muchas personas, porque un hombre corrupto se corrompe en todos los sentidos, no solamente por dinero. Ni hablamos de que no tiene valores, es una persona insensible. En los 30, por ejemplo, surgió el taller de la gráfica popular, que su mensaje era muy político y ellos criticaban mucho la guerra, criticaban mucho el capitalismo. Ellos les prohibieron la entrada a Estados Unidos por este tipo de imágenes que estaban haciendo, ¿no? En el 68 también ocuparon mucho grabado y como serigrafía y como estarcidos para propagar como lo que estaba pasando en este año. Y en el 2006 fue una herramienta de documentación y de propagar las ideas. En mucho tiempo utilicé la palabra, ¿no? Se llamaba guerrilla art, que era eso de hacer arte de manera más expresiva, ordenada, disciplinada, como una guerrilla, cuando hace un ataque, ¿no? En este caso es un ataque con arte, ¿no? Yo tengo todo un proceso estudiado de cómo generar una imagen y que en esa imagen puedas como suprimir todo un discurso y que la gente cuando lo vea entienda el discurso. Pues primeramente tienes que saber qué quieres proyectar, qué quieres decir, porque si tu arte quiere hablar, tienes que saber qué quieres decir. Tienes que buscar los elementos que cubran esas palabras y es bajo la investigación. Puede pasar muchas cosas que pueden cambiar totalmente este acto de intervención y creo que, por ejemplo, la lluvia puede ser algo que puede perjudicar un poco lo que estás haciendo, o que de repente salga una señora y te grite y no sé, muchas cosas pueden pasar. Se llama La cultura es un arma. Es una pieza que habla de que cuando alguien tiene
cultura, y eso refiere al conocimiento también, porque la cultura tiene que ver con conocimiento, conciencia también, ¿no? Cuando tú logras tener ese conocimiento, esa conciencia, creo que es un arma poderosa en contra de la manipulación, de la enajenación que produce el sistema a través de la televisión o de los medios que tienen su poder. Sí, voltearon para este lado, ¿sí te diste cuenta? Que por la luz, los del coche voltearon para acá en lugar de para allá. Qué bien. La parejita de medio mensual. Ese es como mi regalo también para la gente, lo que yo hago en la calle. Todo el mundo lo disfruta, todo el mundo lo ve, todo el mundo le puede tomar una foto con su teléfono y listo. O sea, te lo llevas como tú quieras. Algo que entendiste, que para mí es más importante, que entendiste y te llevaste una idea o te llevaste algo que te va a generar conciencia y dices, bueno, o sea, y que te hace pensar en la situación, ¿no? Es que a mí no me gusta que me den las cosas, ¿no? O sea, más bien me gusta tomarlas. Y ese es como una de los efectos que a mí me agrada de poder tomar un espacio público. Yo creo que más bien siento que no tienen que darme ninguna barda porque yo la voy a tomar. Porque siento que es el derecho. Yo creo que no entiendo la privacidad de la gente y las cosas. Creo que a partir de la barda hacia adentro es la casa de alguien. Ya me metería como acá. Pero yo creo que de la parte hacia afuera es la casa de todos. Habrá expresiones realmente artísticas, habrá expresiones que no son artísticas, que sí son vandalismo, pero también son parte. Y creo que aunque no sean artísticas, para mí sí son válidas, porque también creo que ellos tienen el derecho a exigir y a manifestarse. Pues. Porque creo que somos parte creativa de todo este universo, pues todos aportamos algo y creo que tenemos que tener, aunque hagamos otra cosa, ya sea que nos dediquemos a la casa o que nos dediquemos a otro tipo de trabajo, pero que realmente queramos como expresar, creo que se vale, ¿no? De la manera que queramos, y creo que es más sano porque también te ayuda como ser humano a crecer, pues, ¿no? Entonces, que no nos limitemos a decir que no somos artistas, sino que más bien que nos atrevamos a hacer lo que nos gusta. Hombre de ojos tristes y cansados, niño con exceso de pasado, estilo y pararrayos cada vez que llueves tu cumpleaños. Viajo en mayo de mi cama al patio, soy empleado y pocas veces gallo. Vivo para tantos, muero por tan poco y eso a diario. No quiero más, me aburre la libertad. Esto es igual a sufrir para después contar. Estoy adentro porque desde afuera no se puede ver por la ventana. Prefiero el claro a libertad. Pienso en tumbos que no he dado al mundo. Son de adentro los que hablan de afuera. Cerro y Arancelo, es momento siento del estrello. Tengo al menos presas 10 ideas. Una de ellas es pasear mis venas. 2 incluyen piedra, 3 clorazepam, 4 haciendas.
No quiero más, me aburre la libertad. Esto es igual a sufrir para después contar. Estoy adentro porque desde afuera no se puede ver por la ventana. Prefiero el claro a libertad.